para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos y te bendecimos. Una vez más te agradecemos tu bondades, mucha misericordia para nosotros. Señor, gracias por la reforma protestante, Señor, por los pre-reformadores que tú levantaste, Señor, que levantaron tu palabra, Señor, en alto. Y gracias, Señor, por todo este proceso que fue dirigido por ti, Señor, y por el resultado final de la reforma. Ayúdanos, Señor, a nosotros a entender la importancia, Señor, de la reforma protestante. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos tener nuestras mentes dispuestas a colocar a Cristo en segundo lugar, a entender que las Escrituras, Señor, son suficientes y a que nosotros podamos entender que debemos dar toda gloria y toda honra a nuestro Salvador. Señor, que podamos ver el corazón de la reforma. En el nombre de Jesús. En esta mañana, tal como nosotros habíamos anunciado, habíamos dicho la semana pasada, que íbamos a hacer una pausa de la serie de Efesios, de la carta a los Efesios, y que íbamos a hablar hoy de la reforma protestante. La reforma protestante que se celebra el 31 de octubre. Hoy, día 31 de octubre, celebramos el día de la reforma protestante. La reforma protestante surgió en Alemania. Surgió en Alemania en el siglo XVI y podríamos decir que surgió allí o que concluyó la reforma bajo el liderazgo de un monje llamado Martín Lutero. Y la intención de la reforma era, tal y como su nombre así lo señala, era reformar, era provocar los cambios profundos que se necesitaban dentro de la iglesia. La iglesia de aquel entonces estaba rodeada de un sinnúmero de tinieblas profundas que se podían ver en su teología y se podían ver en sus prácticas, en sus creencias que eran totalmente divorciadas de las Sagradas Escrituras. Una época donde la iglesia era la autoridad, donde lo que se decía a la iglesia era lo que se hacía. La iglesia era la autoridad, no la Biblia, donde lo que el Papa decía estaba por encima de lo que Dios dice en su revelación escrita. Una bula papal tenía más autoridad que un texto bíblico. Una bula papal era un decreto del Papa. Y eso tenía más autoridad en la iglesia de aquel entonces que lo que todavía hoy en la iglesia católica es así, que lo que enseña las Sagradas Escrituras. Este fue un tiempo de sombras, pero fueron unas sombras que entre esas sombras Dios levantó a sus hijos para Dios hacer su voluntad en medio de estas tinieblas, y Dios se preservó a Martín Lutero dentro incluso de la misma iglesia católica para que éste pueda servir como el gran reformador. Y quiero citar al historiador cubano Justo L. González, quien nos da un pequeño relato sobre la reforma y sobre Martín Lutero. Dice González, cito, en el año 1505 Martín Lutero entró al monasterio y entró allí por la promesa que había hecho a Santa Ana durante una tormenta eléctrica, puesto que él sentía temor, sentía pavor de la muerte, porque no se sentía preparado para tal cosa. Lutero tuvo grandes luchas en relación con su fe, toda vez que a él le parecía que Dios era un Dios severo, tanto que llegó a reconocer que le era imposible amar a un Dios justiciero que le pedía cuenta de todas sus acciones. El monje alemán
de conciencia inquieta, buscaba la reconciliación con Dios. Y de esta forma, Lutero descubre en la epístola de los romanos que la justicia de Dios se revela en él, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Lo anterior quiere decir que nadie puede llegar a ser justo por las buenas acciones que haga, sino que tras haber sido justificados, hacemos obras justas. El modo en que Lutero defiende su tesis con respecto a la justicia va relacionado con la consecuencia del pecado humano, ya que el hombre, al tener una naturaleza caída, es incapaz de hacer el bien. Fin de la cita. La salvación en este tiempo dependía de lo que el hombre hacía, según lo que la iglesia enseñaba. Lo que el hombre hacía, le hacía merecedor o no le hacía merecedor de la gracia de Dios. No dependía entonces la salvación de Dios, no tenía nada que ver con lo que los textos bíblicos decían. Y esta idea de la salvación es una idea totalmente contraria, totalmente divorciada a lo que Martín Lutero había encontrado en las Escrituras. Pero yo diría que no solamente en aquel entonces, porque aún hoy nosotros podemos ver eso. Aún nosotros hoy podemos ver contextos donde hay quienes quieren imponer cosas a lo que la Escritura dice. Donde hay quienes quieren decir o decirle a las Escrituras lo que ellas deben decir y colar por encima de las Escrituras e imponer por encima de ellas sus preferencias. Y ahí nos encontramos que las Escrituras nos dicen que sea Dios veraz y que todo hombre sea mentiroso. Ningún ser humano estuvo, ningún ser humano estará tampoco por encima ni a la par de lo que es la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios. Y como como la Escritura es la palabra de Dios, son todas suficientes. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Gutenberg el 31 de octubre de 1517. Y la queja principal de Martín Lutero era la tesis de la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias, que la gente, si quería salvarse, tenía que comprar las indulgencias y estas le guiaban por el camino de la salvación. Con la venta de estas indulgencias, la Iglesia Católica pagó una gran parte de la construcción de la Basílica de San Pedro, porque el fin no era la salvación de los pecadores, sino que el fin era poder conseguir dinero para la construcción de la Basílica. Un negocio total. No sé a qué se le parece eso. Esto se me parece al evangelio de la prosperidad de hoy, que dicen y enseñan cosas, pero no con la intención de que la gente pueda encontrarse con Dios, de que la gente pueda encontrar al Dios de las Escrituras, de que la gente pueda ir a las Escrituras y allí encontrarse con el Dios de las Escrituras y sucumbir allí ante aquellas verdades. No es esa la intención. La intención es poder lucrarse de aquellos que sinceramente andan buscando a Dios porque han sido traídos por el Espíritu Santo. Eso se me parece. Este fue, sin embargo, el movimiento que inició Martín Lutero, o que siguió Martín Lutero, porque podríamos hablar de Savonarola y de otros santos que estuvieron antes de Lutero y que hablaron incluso sobre la reforma y la necesidad de la iglesia ser reformada. Sin embargo, lo que inicia o lo que abre Martín Lutero da inicio a un movimiento que culminó revisando la venta de las indulgencias y también revisando la teología de la iglesia romana, su práctica y sus enseñanzas. La intención de Lutero nunca fue abrir o hacer una nueva iglesia. Esa no era la intención de Lutero. La intención de Lutero era reformar la iglesia. No solo en ese tiempo, también hoy, en el tiempo en el que nosotros vivimos,
hay muchas personas dentro del Evangelio que con sus prácticas y con sus enseñanzas nos dicen dos cosas: o son enemigos del Evangelio o son falsos profetas, o ambas cosas, que quieren imponer un deseo, que quieren imponer sus malas prácticas solo con un fin, y es un lucro personal, donde debería ser la gloria de Dios lo que muchos deben o deberían perseguir. Sin embargo, persiguen su autosatisfacción, exhibicionismo. Muchos han entrado a la iglesia con una mala percepción, con una mala enseñanza, y al igual que aquel tiempo, hoy nosotros podemos decir que hay iglesias, que hay púlpitos que necesitan ser reformados, que necesitan encontrarse con el Dios de las Escrituras. Púlpitos que hablan de psicologías, donde la base de su sermón es psicología, donde si usted saca el nombre de Cristo, el sermón puede seguir igual. Eso no es un mensaje bíblico ni es un mensaje cristocéntrico. El mensaje cristocéntrico es aquel que si usted saca a Cristo del mensaje, lo demás no sirve para nada. Sin embargo, tenemos púlpito hoy hablando de psicología, enseñando principios teológicos, enseñando principios de motivación, enseñando filosofía, pero no hablan ni enseñan lo que enseña la Sagrada Escritura. Y si hablan o suelen hablar de la Sagrada Escritura, hablan de ella torciéndola y poniendo el texto bíblico a decir lo que ellos quieren que el texto bíblico diga y no lo que realmente dice el texto bíblico. El fin de la reforma era sacar estas malas prácticas y estas malas enseñanzas de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda ser más bíblica, para que la iglesia pueda apegarse más al texto bíblico. Y todavía hoy, 500 y tantos años después, hoy nosotros seguimos teniendo las mismas luchas, seguimos luchando con prácticas similares, donde hay supuestos creyentes que se han colocado por encima o a la par de las Escrituras. Y que a simple vista es fácil ver que su motivación no es la gloria de Dios. Porque aquel que su motivación es la gloria de Dios, las Sagradas Escrituras son su manual de práctica de vida. Y esta gente, lo último que utilizan es las Escrituras. En una época donde nos ha tocado vivir, donde nosotros tenemos apóstoles a granel, hay tantos apóstoles hoy que podemos hacer dulce de tanto que hay. Apóstoles sin sentido, que solamente están basando sus predicaciones en motivación y en lucro, en un evangelio de la prosperidad, que ni evangelio ni es próspero, porque solamente le deja beneficio a ellos. Que ellos se han encargado de decir que las Escrituras necesitan una revisión, porque está obsoleta. Donde tú tienes una época donde hay cantantes cristianos de renombre, como es el caso de Jesús Adrián Romero, que se han encargado de decir que hay cosas en la Biblia que hay que sentarse a reformarlas, porque los tiempos cambian y hay que cambiar este tipo de cosas. Herejías y más herejías, tal y como la Biblia nos dice que serían en los últimos tiempos. Por eso reitero, aún hoy nosotros tenemos que tener la intención de seguir reformando iglesias y de seguir reformando púlpitos que necesitan ser reformados y necesitan ser transformados por la palabra de Dios. ¿Qué necesita un pecador para salvarse? La palabra de Dios. ¿Qué necesita un creyente para vivir una vida en victoria y vivir una vida próspera en medio de esta tierra? La palabra de Dios. Lo único que se necesita ministrar en los púlpitos cristianos es la palabra de Dios, que es inerrante y toda suficiente. No necesitamos más nada. No necesitamos ningún elemento adicional. La palabra de Dios es suficiente. Y con las 5 solas, yo creo que culmina todo lo que es
la representación teológica de la reforma, porque las 5 solas representan el corazón mismo de la teología reformada. Y podemos decir que las 5 solas son un resumen de todas las verdades bíblicas no negociables. O sea, no podemos negociar lo que las 5 solas representan. Y permítanme suficiente, y es lo que Dios nos dejó a nosotros, es el mapa, es la fuente que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros nos podamos guiar a través de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios y es la Biblia el único libro que tiene una revelación divina, que su revelación es divina, el único libro en la tierra que nosotros tenemos que tiene una revelación especial y directa entre las Sagradas Escrituras. Eso indica que nada está por encima de las Escrituras, y eso indica, en cambio, que las Escrituras están por encima de todas las cosas. Entonces deberían ser las Escrituras el tope, la fuente donde nosotros deberíamos sumergirnos a saciar nuestra sed, y la fuente donde no solo nosotros bebemos, sino por donde nosotros colamos todas las cosas para ver si agradan o no agradan a nuestro Salvador. Hay mucha gente diciendo hoy que Dios le dijo que diga. Hay mucha gente diciendo hoy que Dios le ha dado una nueva revelación y que Dios le ha dicho que le diga a la iglesia tal o cual cosa. Sin embargo, la única revelación que nosotros tenemos es la Sagrada Escritura. La palabra profética más segura que nosotros tenemos es la palabra de Dios. La única revelación escrita, dada por Dios, que nosotros tenemos es la Biblia. Todo lo demás, todo lo que alguien pueda afirmar, no es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Lo que no pueda afirmar lo que Dios dice en las Escrituras, simplemente no es palabra de Dios. Puede ser paja, puede ser todo lo que usted quiera, pero no es palabra de Dios. Conocer las Escrituras es conocer a Dios. Conocer las Escrituras es saber que Dios tiene control. Conocer las Escrituras es conocer a Dios de las Escrituras, porque Dios es su palabra. Mientras más nosotros conocemos las Escrituras, mientras más nosotros nos adentramos en las Escrituras, entonces más nosotros conocemos a Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad en cuestión de fe y de práctica. Nada, absolutamente nada, que contradiga la revelación de Dios puede ser o debería ser citada o debería ser bien vista por el creyente. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice allí el apóstol Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya un evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas que aún nosotros, por un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos lo predican diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire cómo se lo dice a Timoteo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta el versículo 17. Entonces nosotros vemos que en las Sagradas Escrituras está todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida de piedad en esta tierra. Todo cuanto nosotros necesitamos y todo cuanto Dios quería decirnos, todo está en las Escrituras. Está también solo Cristo. La salvación es la idea de esta frase o de esta sola. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. Usted dirá, usted me puede decir, bueno, pero no es obvio para nosotros. Pero en ese momento, la Iglesia Católica de aquel entonces había abierto muchos caminos para llegar a Dios. Y esta sola dice, no hay tantos caminos, hay un solo camino para llegar a Dios. Y ese camino es Jesucristo. Solo a través de Jesucristo el hombre puede llegar a Dios. Jesucristo es todo suficiente y el hombre pecador no necesita más nada, solo necesita a Cristo. En esta época de Lutero, la iglesia enseñaba realmente que la salvación es en Cristo. Lo que pasa es que le añadían otras cosas. A esto, todo lo que ellos le añadían, entonces le quitaba la primacía a Cristo. Y la Biblia nos dice que la primacía solo es de Cristo. La iglesia católica nunca ha dicho, ni aún, ni aquel tiempo, ni hoy, que la salvación es solamente en Cristo y por Cristo. No lo han dicho. No es un secreto para nadie. El papel que le da la Iglesia Católica, por ejemplo, a María. Y así para no mencionar otros tantos personajes que fueron enfrentados en la religión. Otros personajes que de una u otra forma, dentro de lo que es la Iglesia Católica, terminan quitándole cierto terreno a la salvación que es en Cristo, que es la salvación que enseña las Escrituras. Y con esto batallaron los reformadores y con esta realidad que es lo único que pretendía esta realidad era quitar cierto protagonismo a Cristo y colocar al mismo nivel de Cristo otros elementos. Por ejemplo, había uno que decía que si nadie llega al Padre a través del Hijo, tampoco nadie puede llegar al Hijo si no es a través de María. Y no estoy diciendo María la esposa de Dios. No me refiero a esa María, me refiero a María, ustedes saben. Pero el Señor dice en las Escrituras que Él no comparte su gloria con nada. Con nada. Y el único que puede salvar es el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Cristo es el único camino. No hay otro. Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 2. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el único por el cual el hombre puede salvarse. Solo Cristo. Luego está la siguiente sola, que es sola gracia o solo gracia. La salvación, nos dice esta frase, que la salvación es un don de Dios. Y la salvación como un don de Dios es algo que el pecador recibe de forma inmerecida. Y esto de forma inmerecida porque la salvación está basada en los méritos de Cristo y no en los del hombre. Y los méritos de Cristo que alcanzó durante su vida
muerte y resurrección. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es imposible para el hombre poder comprarla. Ustedes recuerdan al mago cuando le dijo a Pedro y a los que andaban con Pedro que le vendiera de lo que él tenía. Y Pedro le dice, perezca tu dinero contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La salvación ni se compra ni se vende, es un don gratuito que Dios le da a aquello que el Padre ha escogido en el Hijo en la eternidad pasada. No hay obra que pueda ser considerada buena por Dios, que pueda hacer al hombre apto para la salvación, a menos que sea la obra de su Hijo Cristo en la cruz del Calvario. No hay obra que el hombre pueda hacer que pueda ser considerada buena por Dios, a menos que la obra que ese hombre pueda hacer sea una obra basada en la gracia de Dios y que sea motivada por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque todas las obras que el hombre hace tienen su fuente y tienen su raíz en el pecado. Todo lo que el hombre toca no lo convierte en oro como el rey Midas, pero sí lo contamina, porque él está contaminado. Las obras del hombre nos dicen las escrituras que son como trapo de inmundicia, como trapo sucio. No hay cosa alguna que el hombre pueda hacer y luego que haga eso, exhibírselo a Dios como algo loable. Porque del corazón del hombre lo único que sale es la maldad. ¿Recuerdan a Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3 dice que Dios se arrepintió en el corazón de haber hecho el hombre sobre la faz de la tierra. A Dios le dolió en el corazón haber hecho el hombre. ¿Por qué? Dice Génesis 3. Porque los designios de los pensamientos del hombre eran de continuo el mal. No hay cosa alguna que el hombre pueda hacer que esa cosa no esté permeada por causa de su pecado. Pero Dios, mediante su gracia, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecíamos. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios por el pecador perdido, el pecador que no necesita más nada para salvarse, que esa gracia especial de Dios por el perdido. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero fuimos salvos en Cristo. Cuando estábamos perdidos, Cristo murió por nosotros en la cruz para él pagar nuestra deuda con la justicia divina. Y esa obra en la cruz es la obra que el Padre acepta por nuestros pecados. No hay obra alguna que yo pueda hacer entonces que me haga merecedor. No hay obra alguna que usted pueda hacer que lo haga merecedor. Que usted pueda decidir y decir, no, porque yo hago esto. Yo voy para el cielo porque yo hago esto. Yo voy para el cielo porque yo hago aquello. Yo voy para el cielo porque yo no soy como fulano. Yo voy para el cielo porque yo no soy como fulana. No, tú vas para el cielo porque la gracia de Dios te ha salvado. Su gracia te salvó. Por eso tú vas para el cielo. Porque solo la obra de Cristo en la cruz, Cristo que ocupó nuestro lugar en la cruz, sustituyéndonos, solo es esa obra la que el Padre acepta como una obra para salvación. La salvación es un regalo de Dios y es un regalo de gracia. La Iglesia Católica enseñaba y enseña que la salvación es por gracia, más los que son matemáticos. Salvación por gracia, más las obras que el hombre hace. O sea, la salvación es por gracia, pero también por las obras que el hombre hace. Ambas cosas, ellos lo presentan como una dicotomía, porque ambas cosas van juntas. El hombre salva por gracia y las obras buenas que hace. Por eso usted ve que mucha gente se preocupa por hacer obras filantrópicas y por hacer obras de caridad, porque esto le va a asegurar un lugar en el cielo. Cuidadito, si en vez de ser un lugar en el cielo es en otro lugar. Con esto, luchar de los reformadores no es
por gracia más obra que el hombre es salvo. No, no es así. La salvación es únicamente por gracia. El hombre no hace absolutamente nada, ni puede hacer absolutamente nada que lo haga merecer el favor divino. El hombre fue escogido en Cristo en el pasado eterno, y en la cruz Jesucristo pagó por su maldad, pagó por su pecado. Jesucristo pagó por él, porque él no podía pagar por sí mismo. El hombre no podía pagar por sí mismo. O sea, nosotros somos los perversos. Y nosotros como perversos no podemos pagar por nosotros porque nuestra cuenta está en números rojos. Cristo saldó la cuenta. Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No merecíamos nada. Lo único seguro que nosotros podíamos contar que era lo que merecíamos era la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Pero el Padre nos salvó en el Hijo por su gracia. Nos salvó en el Hijo por su gracia. No porque nosotros íbamos a hacer buenas obras, ni porque nosotros hacemos buenas obras. Nosotros fuimos salvos por obra, de verdad, pero por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y si fuimos salvos también por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, fuimos salvos por gracia para nosotros hacer buenas obras. Y esas buenas obras que hace el creyente, la motivación de las buenas obras que hace el creyente debería ser la gloria de Dios. Cuando ahora el creyente, el que ahora es cristiano, el que ahora ha sido redimido por la sangre de Cristo, hace buenas obras, esas buenas obras están motivadas, la motivación, el corazón de la motivación de estas obras es Dios, no el hombre. Es querer agradar a Dios, es querer glorificar a Dios, es querer exaltar el nombre del Salvador a través de todo cuanto hacemos. Yo hago obras buenas, pero esas buenas obras que yo hago son para exaltar a la persona de Dios en todo aquel que me ve. Y el que me ve, en ese entonces la imagen de Dios puede ser engrandecida. Es ahí cuando las obras entonces tienen sentido. Cuando la razón de las obras es Dios y no nosotros. Y para que la razón de las obras sea Dios y no nosotros, el pecador debe estar sometido a la gracia. Está también sola fe, sola fide. ¿Qué nos dice esta parte de esta sola? Que la salvación no puede ser recibida cuando nosotros ponemos la fe y la esperanza en otra cosa, cuando nosotros buscamos cualquier otro elemento, sino únicamente con la fe puesta en aquel que murió por nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 28, dice allí el apóstol Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El justificado aquí es alguien que ha sido declarado. Fíjense que no es lo mismo Cristo. Cristo no es declarado justo. Cristo es justo. Porque eso es lo que Él es. Esa es su naturaleza. Él es Dios. Para nosotros no. Nosotros nacemos condenados. Nosotros nacemos en pecado. Nosotros nacemos condenados. Y a nosotros hay que declararnos. Porque nosotros no somos. Cristo nos declara entonces a nosotros justos. Este justificado entonces al que habla Pablo allí es alguien que ha sido perdonado de su culpa y es alguien que ha sido perdonado del castigo y ahora se le imputa la justicia de Cristo a su favor. Jesucristo suministra la justicia positiva que este hombre necesita para ser aceptado por Dios como su hijo. Y Dios lo declara justo en base a los méritos de Cristo, no a los suyos. En la cruz, el Padre
imputó a Cristo el pecado del creyente. Y el creyente, este creyente, ahora el Padre le imputa la justicia de Cristo. Visto de otra manera, en la cruz del Calvario, Jesucristo llevó mis pecados. Mis pecados, pasado, presente y futuro. Cristo los llevó en la cruz. Cristo pagó por ello, para él declararme justo y así pagarle al Padre lo que tenía que pagar por mi justicia, por mi salvación, por mi pecado. Por eso todo aquel por el que Cristo murió alcanzará salvación. Porque su deuda fue saldada. Y el Padre no cobra una deuda dos veces. ¿Verdad que no? ¿Le cobraría a usted una deuda dos veces a sus hijos? ¿Verdad que no lo haría? No. Algunos padres apoyadores como nosotros hasta lo dejamos. Si uno me está haciendo sin aquella. Sí, pero hay otros padres que son apoyadores que se lo dejan. No me paguen nada. Bueno, el Dios justo, es tan justo, nuestro Padre Celestial, que no va a cobrar una deuda dos veces. Y si Cristo murió por ti, te vas a salvar. La pregunta que yo te tengo que hacer es, ¿murió Cristo por ti? ¿Y cómo yo me doy cuenta? Bueno, cuando tú quieres saber si un árbol, una planta, una mata es de aguacate, ¿qué tú haces? Tú miras el fruto. Y si tiene aguacate, tú sabes que la mata es de aguacate. Cuando tú quieres saber si una mata es de mango, tú dices, sí, me parece, las hojas me parecen bien. Y tú te acercas y cuando tú ves que tiene mango, tú dices, sí, es de mango. Quizás a ustedes no les pasa que conocen las plantas, yo no conozco tanto, yo la conozco por los frutos. Entonces la Biblia dice que por sus frutos nos van a conocer, por sus frutos los conoceréis. Y son los frutos los que van a decir quién es cristiano y quién no es cristiano. Es lo que tú haces, lo que dice, si tú eres seguidor de Cristo o no eres seguidor de Cristo. Y es el fruto lo que va a decir si tú eres de salvación o no eres de salvación. Son tus frutos. Tendríamos que preguntar, ¿cuál fruto es el que estás dando? ¿Qué fruto tú andas dando por la vida? Piensa, analiza. Y está la sola número 5, que es solideo gloria. Y el propósito de esta es que la salvación que nosotros recibimos es únicamente por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. La razón de la salvación es la gloria de Dios. Es para nosotros poner de manifiesto la excelencia de las virtudes y del carácter amoroso de nuestro amado Dios. No existe otra razón que exaltar la gloria de Dios, que la exaltación de nuestro Dios. Esta sola, nosotros podríamos decir que es un resumen de las otras 5, porque esta encierra todo, porque todo es para la gloria del Señor. Mire como dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, hermano. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón por la que nosotros somos cristianos. Esa es la razón por la que nosotros somos hijos de Dios. Para que nosotros podamos proclamar las virtudes de nuestro Señor. Y cuando nosotros proclamamos las virtudes de Dios, nosotros estamos haciéndolo para la gloria de su nombre. Estamos tocando su gloria. Para nosotros convertirnos en hijos de Dios, el Padre nos convierte en hijos de Dios, el Padre nos acerca a Dios, el Padre nos atrae hacia sí mismo para que nosotros, ahora como hijos, nosotros podamos proclamar sus virtudes. ¿Y cómo puedo yo proclamar las virtudes de Dios? A través de mi vida, a través de mi hacer, a través de todas las cosas que yo hago, mi vida, todo lo que tiene que ver conmigo.
conmigo tiene que proclamar las virtudes de Dios. Y el que me ve tiene que reconocer que yo soy un instrumento de Dios y que ellos me pueden ver a mí, me pueden ver como carta leída y van a ver y van a leer a Cristo en mí. La gloria de Dios proclamada en nosotros. Nosotros somos salvos para nosotros proclamar las virtudes de nuestro Salvador. Así como todas las cosas glorifican a Dios, así como todas las cosas son para la gloria de Dios, así como la naturaleza da gloria a su Salvador, así la salvación es para la gloria del Señor. La salvación es del Señor y es para su gloria. Para hablar de su gloria, entonces, nosotros tenemos que hablar de su honor, tenemos que hablar de su excelencia y tenemos que hablar de la reputación de Dios. La gloria de Dios podemos decir que es todo esto y un poco más. Cuando algo se hace para la gloria de Dios, este algo entonces se hace para proclamar lo que Dios es. Y yo proclamo lo que Dios es cuando yo hago algo para la gloria de Dios. ¿Cuál es entonces la fortaleza de la iglesia? La fortaleza de la iglesia es cuando la iglesia reúne todas estas verdades para defenderla, creerla y vivirla. Ahí está la fortaleza de la iglesia. En la misma medida que estas verdades bíblicas son llevadas a la práctica por la iglesia, son llevadas al día a día por la iglesia, en esa misma medida será una iglesia fuerte. Y este es el problema de la iglesia de hoy, y este fue el problema de la iglesia en tiempo de Lutero, que quisieron cualquierizar a Dios, igual que hoy que quieren cualquierizar a Dios. Tú ves creyentes hoy orando por las redes sociales, oraciones y que tú la lees, pero yo no puedo entender esto. Orándole a Dios y ponen en el muro, Señor, tú sabes tal cosa y tal cosa y tal cosa, Señor, y te pido tal cosa, Señor, y te pido por fulano, orando por las redes sociales, como si las redes sociales es el medio que Dios dejó para nosotros poder comunicarnos con Él. O si las oraciones públicas nos dijo el Señor que este era el medio, y cuando tuvo que el fin de este tipo de oración no es más que exhibicionismo, y es el querer yo exhibir una espiritualidad que muchas veces no tengo. Necesita la iglesia de hoy ser reformada, sí. Necesitan que los muchos creyentes hoy ser reformados, sí. Dejar de creer en cosas vanas y entender que nosotros tenemos las escrituras y que nosotros tenemos a un Dios poderoso a que nosotros nos debemos. No añadir cualquier cosa, no bastarnos en cualquier cosa y que esa cualquier cosa nosotros podamos ponerlo a la par de lo que es Dios. Cuando Jesucristo es suficiente y es lo único que necesitamos. Cuando las escrituras son suficientes. Cuando todo lo que nosotros tenemos y hemos recibido, lo hemos recibido por pura gracia. Cuando todo debería ser por medio de la fe. Y cuando el fin de todas las cosas que hace el creyente debería ser la gloria de Dios. Preguntemos, ¿estamos haciendo y estamos obrando en el diario vivir todo lo que hacemos para la gloria de Dios? ¿Es la gloria de Dios lo que nos mueve a hacer las cosas que nosotros hacemos? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación? Y yo no quiero que al yo preguntarle que cuáles son las cosas que nosotros hacemos, que usted empiece a pensar en el culto y que usted empiece a pensar en la dinámica del culto. No, porque nosotros no solo somos cristianos en la iglesia, sino que nosotros somos cristianos en todas partes, donde quiera que nosotros estamos. Nosotros somos cristianos y debemos vivir como tales. Cristo debe reflejarse en tu vivir. Cristo debe reflejarse en la forma en la como tú te relacionas con los demás, cómo tú vives con los demás, cómo tú trabajas donde trabajas, cómo tú compartes, cómo tú amas, cómo tú quieres. Cristo debe verse en todo lo que tú eres. Y si Cristo no te ve, entonces hay un problema.
Por eso mi pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y ese hacemos tiene que ver con todo lo que nosotros somos, de manera integral. ¿Cuál es nuestra motivación? Si la motivación es la gloria de Dios, pues actuemos como que es la gloria de Dios nuestra motivación. Hay muchos cristianos hoy, reitero, que necesitan reformar sus corazones. Hay muchos púlpitos hoy, hay muchas iglesias hoy que necesitan ser reformadas, que necesitan entender que Jesucristo es el centro y Jesucristo debería ser el centro de sus corazones y de sus púlpitos. Que la palabra de Dios debería ser su guía y que todo cuanto ellos hacen debería apuntar a la gloria de Cristo. Que la gloria de Dios debería ser la razón por la que el creyente vive y por la que el creyente acciona. Nosotros necesitamos rendir nuestras vidas a Cristo. Y rendir nuestras vidas a Cristo no solo de labios ni de oídos, sino de hechos. Y que con nuestros hechos nosotros podamos dar gloria a Cristo. Nosotros podamos predicar con nuestros hechos. Nosotros podamos mostrar a Cristo con nuestros hechos. Y todo el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros, porque lo que nosotros hacemos se parece a Cristo y huele a Cristo. ¿Recuerda a Pedro? Tú eres uno de ellos. Cuando yo empezó a maldecir. Imagínate todas las palabras descompuestas que salieron de la boca de Pedro. Y dijeron, mira, hasta maldiciendo te parece. Nosotros somos así. Nos parecemos a quién, a quién estamos imitando, a quién queremos parecer, quién es el modelo de nosotros. Hermano, el modelo de nosotros debería ser Cristo. Si Cristo es nuestro modelo, nosotros vamos por rumbo a un puerto seguro. Cuando Cristo es nuestro capitán. Que el Señor nos ayude a que podamos examinar, a que podamos evaluar y a que podamos ir a Cristo a pedir ayuda para que el Espíritu Santo nos ayude a que cada día nuestra intención sea parecernos más a Cristo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Te pido que nos ayude a nosotros poder reflexionar en todo esto, ayúdanos a nosotros poder meditar en todas estas verdades. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender que no se trata de nosotros, que se trata de Cristo, y que nosotros deberíamos vivir para la gloria de Cristo. Ayúdanos a entender que todo cuanto hacemos y decimos debería apuntar a su gloria. Y que el solideo gloria debería verse en todo nuestro accionar y en toda nuestra forma de vivir. Perdona nuestros pecados. Tú sabes que pecamos a diario y que muchas veces hasta nos acostumbramos a algunos pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos en Cristo. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga.